Shabbat Shalom. Hoy nuestra porción se llama Balak y está en Números 22 e inicia en el versículo 2. Como se leía en la Torá, voy a leer esta parte e iremos avanzando poco a poco en el estudio de la parashá. Dice el versículo 2: vio Balak, hijo de Zippor, todo lo que había hecho Israel al Emorí, y tuvo mucho miedo Moab a causa del pueblo, porque era numeroso, y se fió Moab a causa de los hijos de Israel. Entonces dijo Moab a los ancianos de Midian: ahora devorará la congregación todo lo que está alrededor nuestro, como devora el toro la hierba del campo. Y Balak, hijo de Zippor, era rey de Moab en aquel tiempo. Israel se encontraba frente a Moab, y como ellos llegaron, y con las instrucciones de Dios, ellos conforme iban avanzando, si recordamos, dice que cuando avanzaban una nube los protegía y por la noche una columna de fuego. Y cuando ellos avanzaban, ya vimos anteriormente en las parashot anteriores, cómo avanzaba primero, se iba desarmando el tabernáculo, y avanzaba primero Rubén y después iban avanzando, y cada uno de ellos. Y Dios decía en qué momento se tenían que detener. En este caso, llegan a este lugar, se detienen, arman el tabernáculo y se ordenan conforme a las tribus, como habíamos visto, en el sur, en el este, oeste, en el norte. Y aquí Balak mira al pueblo de Israel, pues todos escucharon sus hechos, todos escucharon lo que hizo en Egipto, cómo salieron de Egipto, y miró cómo se extendió el pueblo de Israel y llenó toda la tierra. Era tanta la gente en las tiendas que ahora sí que ocultaba la tierra física, la ocultaba y todo se poblaba. Entonces le dio mucho miedo, por eso fueron sus palabras al ver este gran pueblo, muy numeroso y ordenado, y le dio muchísimo miedo. Y dijo, este pueblo pues nos va a comer, va a destruir todo lo que tenemos y pues va a acabar con nosotros. También la parashá anterior, como vimos que cómo destruyó al Emorí, cómo le quitó sus tierras y habitaron en ellas, ¿no? Y aquí dice, ahora devorará la congregación todo lo que está alrededor nuestro, como devora el toro la hierba del campo. Israel, por ejemplo, comía el maná, todas las mañanas salía el maná, y también me imagino que aprovechaban todos los recursos a su alrededor, los árboles, todo lo que hubiera, ¿no? Y Dios estaba dando ordenanzas y leyes, el cuidado de ir al baño, el cuidar los límites de tu propiedad, muchísimas cosas. Entonces no creo que haya sido un pueblo como otros pueblos que llegan y arrasan todo lo que tienen, destruyen todo lo que tienen y lo dejan desolado. No creo que haya sido así. Había un orden y un cuidado, ¿no? Pero este temor de él, como siempre lo hemos visto con otros pueblos, en otras conquistas, cómo destruyen todo, me imagino que pensó y tuvo ese miedo de que también sería lo mismo. Llegan a poblarte, llegan a destruir tu lugar y a arrasar con tus hijos, tu familia, todo lo que tienes, ¿no? Pero vemos anterior cómo incluso cuando destruyó el Emorí, en la otra versión dice amorreos, cómo disfrutaron incluso de sus ciudades. Ellos se apropiaron de ellas, los mataron, pero también utilizaron todos sus recursos. Si tú vas a estar durante un tiempo, 40 años en el desierto, vas a guardar los recursos necesarios para que pues tú también van a crecer tus ganados, van a crecer todo, pero también los vas a ocupar. No lo vas a destruir y ya, porque muchas veces pensamos que solamente tomaban lo más valioso. Sí vemos que tomaban ovejas, vacas, todo, pero no nada más tomaban el oro y la plata. Y uno que llega a un lugar nuevo y encuentra herramientas o algo, no sé, para la cocina, para lo que sea, dice, ay, esto me puede ser útil, ¿no?
aunque esté medio usado, pero algo así. Entonces ellos, yo me imagino que también utilizaban todos los recursos. Pero aquí viene el miedo de este Balac, y lo que hizo él fue, dice el versículo 5, y envió emisarios a Bilán, hijo de Beor, a Petor, que se encuentra junto al río Éufrates, y la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarlo, diciendo, he aquí un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí que cubrió la vista de la tierra, y él está asentado enfrente de mí. Entonces ahora anda, lo ruego, maldíceme a este pueblo, porque él es más poderoso que yo. Quizás pueda abatirlo y expulsarlo de la tierra, porque yo sé que aquel que tú bendijeres será bendito, y aquel que tú maldijeres será maldito. Balac manda llamar a Bilam, un profeta de la tierra de los madianitas, y se dice que él era aparte en el siguiente versículo, bueno, dice que era un hechicero. Dice, fueron los ancianos de Moab a los ancianos de Midian con el pago de los hechizos en su mano. Se habla que este personaje era muy malo, era malo y hechicero, pero que llama la atención que también habla del Eterno. Y me hace recordar a alguien. ¿Se acuerdan de Yitro? ¿De dónde vino? De Madián. Él estuvo ahí y también moró con ellos Moshe antes de que Dios lo llamara a rescatar a su pueblo. Y recordamos cómo Yitro también, cuando fue a visitar a Moshe después de que salieron, llevó a su esposa y a sus hijos, Séfora, y también le dio una enseñanza de que cómo organizarse, la carga está pesada que él no podía atender al pueblo, y aconsejó, pero Yitro no se quedó con el pueblo de Israel, sino se regresó a Madián, como dice acá, a Midian. Él regresó. Como quien dice, lo que hemos aprendido es que él regresó con sus dioses a pesar de conocer al Eterno. Él no quiso estar con el pueblo de Israel, sino quiso regresar. Y es un paralelo con el Mesías cuando le dice al endemoniado gadareno. Él quería estar con el Mesías, quería estar con él y acompañarlo y todo, y le dijo, no, tú regresa y ve a tu casa y habla de las maravillas que Dios ha hecho contigo. Algo hizo así Yitro, porque vemos ahora a este Bilam, que también conoce del Eterno. Y aunque ya no se sabe más de Yitro, yo imagino que también propagó y también se escuchó y se vieron los milagros que hizo Dios con este pueblo y cómo iba avanzando. Y Bilam estaba un profeta corrupto. Bilam también haber entendido, haber apreciado quién era Dios, quién era el Eterno, quién era el Dios específico del pueblo de Israel. Y si lo vemos ahora cuando están los chamanes, muchos, se me fueron los nombres de estos videntes, pero también ellos tienen y conocen y utilizan la palabra de Dios para sus hechizos, para sus conjuros, para sus amarres y todo eso. Conocen perfectamente. Y aunque tienen sus dioses, también utilizan los dioses y la grandeza de Dios, ¿no? Utilizan su nombre, utilizan la Torá o la palabra para hacer sus cosas. Pero hay una mezcla, y la mezcla es lo que no está bien. Este Bilam recibió a estos personajes, a estos hombres poderosos y también con sus presentes, ¿no? Los recibió muy bien y él lo primero que dijo, cuando habló con ellos, les dijo, pernocten aquí esta noche y les responderé palabra, tal como me hablare el Eterno. Entonces permanecieron los jefes de Moab con Bilam, pero vino Dios a Bilam y dijo, ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Y contestó Bilam a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, los envió a mí diciendo, he aquí el pueblo que ha salido de Egipto ha cubierto la vista de la tierra, ahora anda, maldícemelo, quizás podré guerrear contra él y expulsarlo. Empero Dios dijo a Bilam, no irás con ellos,
no maldecirás al pueblo porque bendito es. Y llama la atención de que, bueno, Bilam, a pesar de que el hombre está en la oscuridad, llama la atención que Dios les hable se le puede llamar a los gentiles. Dios es el Dios de la tierra, creador del hombre, y todos somos sus hijos, como sabemos, rebeldes u obedientes. Pero como Él tiene todo el control de todo lo que sucede en el mundo, pero sobre todo con Israel, con su pueblo, no es que directamente Dios le haya hablado. Aquí vemos que Dios vino a Él, lo sabemos que es un antropomorfismo, pero vemos cómo Dios le habla en sueños, y Dios, Él curiosamente llegan y dice, pernoten aquí esta noche. Y vemos que una de las cosas es, Dios tiene el control de la situación y tiene sobre todo el control de su pueblo. El pueblo está ya organizado, asentado, con sus dificultades, con sus quejas, con sus pleitos, pero acá está sucediendo algo que el pueblo no sabe, ¿no? Es una guerra, está sucediendo una lucha sin el conocimiento del pueblo de Israel. Pero Dios interviene y habla a Bilam de noche. Nosotros leemos en Job 15, perdón. Esta versión dice, a él no se le comprende por medio de labios, en sueño, en visión nocturna, cuando cae el sueño sobre el hombre, en el profundo sueño sobre el lecho. Entonces él revela al oído del hombre. Vemos cómo lo que entendemos es que Dios revela, Dios se muestra en visión o en sueños. No a todos, pero con un propósito. Vemos el ejemplo tanto en la Torá como en los escritos mesiánicos, como a diferentes personas se les revela en sueño. Uno de ellos y más común es José, el papá del Mesías, como en sueños le dice, levántate y vete a Egipto, levántate, ya murieron los que te perseguían, y así, ¿no? Y a Bilam se le reveló en sueños. De hecho, lo dice, pernoten aquí esta noche y le responderé palabra tal como me hablará el Eterno. Hay veces que tú sabes perfectamente cómo te habla Dios a ti, en qué momento. Sabes que hay una parte favorita donde tú sabes que, o muy especial, que Dios te va a hablar a ti. Tú sabes que es muy común que Dios te hable con la Torá, o es muy que Dios te hable con tu conciencia, de repente te revela, te muestra algo en tu conciencia, o muy común para ti es de que te hable en sueños, ¿no? Entre dormido o algo, tú sabes que te llega una palabra, un mensaje o algo, y sabes que es Dios el que te está hablando. No necesitas escuchar su voz, pero te está revelando en ese momento, y es cuando tú prestas atención. Si no prestas atención se te olvida, ¿no? Se te va y dices, híjole, ¿qué fue lo que me dijo? No me acuerdo porque no lo anoté, pero te habla en ese momento. Y cada uno de nosotros tenemos ese momento especial donde Dios te habla. Sabe que capta todos tus sentidos y vas a estar atento a ese mensaje para poderlo digerir, entender y ponerlo por obra, ¿no? En este caso, saber por qué motivo. Llama la atención también que a pesar de que él era malo, el profeta Bilam era malo, Dios de alguna manera se acerca a él y le da una orden. Todos tenemos conciencia, hay leyes universales, pero todos tenemos conciencia de entre lo bueno y lo malo. Tal vez en mi educación, para mí que yo creería que esto es bueno, pero en realidad es malo, ¿no? Por ejemplo, una cosa común, el robar, ¿no? Para unos es normal, no tiene nada de malo. El mentir a la gente, el engañar a la gente, no tiene nada de malo porque crecieron en eso. Su conciencia ya no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero todos tenemos, desde chiquitos, tenemos conciencia entre el bien y el mal. Algo nos detiene, algo nos asombra y nos dice, creo que una de las cosas que hacía Adán y Eva era esconderse. Igual, tu reacción es como esconderte y no sabes que hiciste algo malo, pero tu reacción es esconderte o ocultar las cosas. Y todos tenemos esa parte, sabemos que estamos conscientes de que hacemos el bien o el mal. Y Bilam
tenía esta característica. Él sabía que Dios es el único Dios verdadero, y no tan conscientemente a lo mejor, pero sabía que era un pueblo escogido por todos los prodigios que había hecho. Pero su inclinación estaba hacia lo económico, hacia el poder, ¿no? Lo que quiero tratar de hacer con esto es que también es que cuando nosotros recibimos alguna palabra de Dios, alguna corrección o algún propósito, alguna dirección, una guía, Él te lo dice una vez, te dice, no quiero que hagas esto. Y tú dices, sí, conscientemente dices, voy a obedecer. Pero las circunstancias se mueven. Por segunda vez, Bilam retira a estas personas y Balac vuelve a mandar a otras personas. Y él vuelve a decir, fíjese lo que dice, versículo 15, volvió otra vez más Balac a enviar ministros más numerosos y más distinguidos que aquellos. Llegaron a Bilam y le dijeron, así ha dicho Balac, hijo de Zippor, no lo ruego te prives de venir a mí, porque te he honrado mucho, y todo lo que me dijeres haré. Anda pues, lo ruego, maldíceme a este pueblo. Entonces respondió Bilam y dijo a los siervos de Balac, aunque me diere Balac su casa llena de plata y oro, no podré pasar la palabra del Eterno mi Dios, para hacer alguna cosa, ni chica ni grande. Pero ahora permanezcan, lo ruego, aquí también ustedes esta noche, que sabré que volverá el Eterno a hablar conmigo. Entonces, ya había hablado con el Eterno con él y dijo, no quiero que vayas con ellos. Pero la insistencia de otras personas, de la mala inclinación, de las clipot, o todo aquello que quiera que yo no obedezca lo que me está diciendo Dios, viene en su momento. Viene por segunda vez, por tercera vez, viene así. Y yo me quiero sentir así como, pues ya Dios me dijo esto, pero quiero corroborarlo por segunda vez, ¿no? Te doy la oportunidad, está bien, pero tal vez dudas, ya tienes dudas y dices, quiero que Dios me lo vuelva a confirmar. Y esa segunda confirmación no sale como uno espera, porque ya viene la duda, hay un interés, porque tú no lo quieres dejar, porque tú no lo quieres obedecer, o porque hay un interés o hay algo diferente a lo que tú realmente quieres. Dios, por ejemplo, nos dice algo y te dice, no tienes que hacer esto. El caso muy común que nosotros tenemos es el Shabbat. Nosotros decimos, es Shabbat y sé que tengo que obedecerlo. Y empieza a tal hora, ¿no? Pero estás en tu estilo y afloje donde voy a iniciar el Shabbat, pero nada más termino rápido esto. Pero lo inicio, nada más termino rápido. Ya nada más con que esto, y ya se te hizo tarde, ya no pudiste, ya no te organizaste bien, no sé, ya no te sale. Pero porque hay una parte donde tú quieres obedecer y otra donde realmente le quieres poner tus condiciones. Sí lo inicio, pero con esta condición yo quiero hacerlo, pero hay algo más importante en mí que lo que me está diciendo Dios. Ese fue el fundamento. Hay algo más importante en mi corazón que atender, que obedecer. Y entonces, ese estire y afloje es donde nos enredamos a nosotros mismos y damos una segunda oportunidad, y es cuando las cosas salen mal. Aquí Bilam le da la segunda oportunidad a estos hombres y recibe una palabra que dice, ve con ellos, pero solamente vas a decir lo que yo diga. Si fue Dios, porque si leemos más adelante, él prepara su asna, empieza a caminar y dice que Dios se enojó. Y manda un ángel con una espada y empieza a bloquear a la burra, ¿sí? Pues ni tan burra, ¿verdad? Ni tan burra. Entonces, vemos que él ya escuchó, no la voz de Dios, se escuchó lo que él quería escuchar. Se autoengañó a sí mismo y tuvo algo que al parecer se escuchó la misma voz o la misma intuición o algo, pero no fue así. Fue un engaño de sí mismo y escuchando pues las clipot o otra cosa. Y ya leímos cómo va la burra, ve al ángel y se aparta 3 veces y le pega 3 veces, se enoja tanto. Y cómo la burra habla
y le dice que por qué le pega. Y Dios le muestra al ángel. Pero esto nos hace pensar algo. ¿Qué tan conscientes estamos de tener abierto? ¿Qué tan cerrada está nuestra conciencia que no escuchamos o no entendemos lo que el Eterno nos está diciendo? El Mesías decía algo: el que tiene oídos para oír, oiga, y el que tenga ojos para ver, que vea, ¿no? Y a veces nosotros, aunque tenemos la Torá, aunque a veces obedecemos, queremos guardar los mandamientos, no estamos conscientes, profundamente no estamos conscientes de la obediencia que tenemos hacia Dios. Dios nos da una palabra, dices, hoy me siento así, y Dios me da una palabra y dice, no te preocupes, yo estoy contigo, te voy a guiar, te voy a sacar de la situación y todo. Se conforta tu alma y dices, sí, perfecto. Pero ya estás tan tranquilo que ya no le das importancia a lo demás. Y empiezas a menguar y ya no a prestar atención que realmente lo que hizo Dios fue abrirte los ojos o tener que tengas conciencia, pero para que te fortalezcas y percibas mejor las cosas y las obedezcas. No sé si me doy a entender. Muchas veces estamos en un aprieto. Tengo un aprieto muy difícil, un pago, una deuda o algo así. Me libero de eso, me tranquilizo, pero ya no lo hago, ya no sé cómo explicarme. A ver si les doy este ejemplo, y tiene que ver mucho con Shabbat. Muchas veces nosotros, ya va a terminar Shabbat. Tengo este compromiso, tengo que hacer aquello, tengo pendiente esto, y por un lado quiero que ya se acabe Shabbat. Por otro lado dices, no, quiero disfrutar Shabbat, esta paz, prolongarla y disfrutarla. Quiero tener esa quietud, quiero seguir estudiando la Torá, y lo demás que pase a segundo término ya le daré esa prioridad. Pero termina Shabbat y haga de cuenta y se termina todo mi propósito de guardar mandamientos. Me olvido completamente de la Torá, de los mandamientos, de todo lo que me dio Dios, los mensajes que me dio Dios, la porción que leí. Cierro ese capítulo, ya terminé Shabbat y me inundo ahora en los placeres del mundo, es decir, en lo cotidiano del mundo. Que me faltas, tengo que arreglar esto, tengo que cocinar aquello y todo, tengo compromiso con la familia, pero le das un carpetazo al mundo espiritual, por así decirlo, lo cierras y ya te vas acordando hasta el jueves de que ya viene Shabbat y no has leído, no has estudiado, no has hecho otra cosa, porque le diste un carpetazo. Solamente abres el momento de obedecer cuando llega el momento, va a llegar Shabbat, por ejemplo. En la semana yo ya me ocupé, ya me enredé, ya hice todo, pero menos me ocupé de mi vida espiritual. Mis rezos fueron rápidos, fueron así y todo. Y así sucede. A veces Dios nos habla, Dios estamos así, y en su momento le pedimos un consejo, una palabra o X, pero después en nuestra vida cotidiana le damos ese carpetazo. Entonces, le voy a dar un ejemplo. ¿Cuántas veces a usted no le ha pasado que esté en una situación y donde tiene que tomar decisiones, o no sé, tiene así, y las ataca o las confronta como usted quiere, pero llega el momento y dice, no he estudiado la Torah, ya viene, mañana ya es Shabbat y yo no he estudiado nada, y empieza a leer la porción que corresponde y ahí estaban las respuestas. Dice, ¿por qué no leí? Si hubiera leído antes en mi vida de diario, de lunes a jueves, le hubiera puesto a estudiar, aquí está la respuesta. No que ya me metí en otro problema, lo solucioné así y no fue correcto. Y venía en la porción. Pero así nos pasa porque le damos un carpetazo. Y es lo que sucede con Bilam. No tiene ese temor de Dios, conoce de Dios y le habla y lo dirige porque Dios tiene control de todo. Pero ese temor no lo tenía. No lo tenía. Mucha gente ven ángeles o que ven esto o ven aquello o sintieron algo o vieron un milagro, pero fue momentáneo. Pero no tuvieron temor a Dios. No se vuelven a Dios. Les va bien. Dios siempre me consiente, me habla, me responde. Sí, qué bueno.
Yo no lo dudo, ¿no? Porque todo viene de Dios. Pero pues al final no te inclinaste a buscar a Dios, a temerle, a obedecer. Y eso es lo malo que tuvo Bilam. Por eso tuvo esta corrección. Y al final, pues sí va con ellos y nunca pudo decir una maldición. A pesar de que aparentemente aquí vemos a un Bilam que según es obediente y que va a decir solamente lo que Dios dice, pero no es así. Su intención era maldecir. Hasta el momento en que vemos en en el capítulo 24, versículo 1. Después de todo lo que hemos visto de que he tratado de maldecir al pueblo y no pudo y siempre Dios le daba otra palabra y de alguna manera él como que la obedecía. Vemos en el versículo 1 del capítulo 24, vio Bilam que era bueno a ojos del Eterno bendecir a Israel, y no fue como otras veces en busca de agoreros, sino se dirigió su rostro hacia el desierto. Alzó Bilam sus ojos y vio a Israel acampado según sus tribus, y fue sobre él un espíritu de Dios. Pronunció su palabra y dijo: dice Bilam, hijo de Beor, y dice el varón de buena visión. Dice el que oye la palabra de Dios, quien la visión emanada del Omnipotente percibe, y se postra y se abren sus ojos. Cuán buenas son tus tiendas, oh Jacob, y tus moradas, oh Israel. Como arroyos están extendidas, como jardines junto al río. Como árboles de aloes las plantó el Eterno, como ceros junto a las aguas. Fluirán las aguas de sus manantiales y sus simientes en muchas aguas. Vemos aquí cómo da una bendición hermosa al pueblo de Israel, pero llama la atención que Bilam en ese momento lo que hizo ya no fue hacer sus sacrificios, o en este caso dice que son agoreros, porque mucha gente dice, los profetas de ahora, los pastores y apóstoles de ahora, se van a cuarto de oración, a un cuarto de guerra, o a un retiro, o hacen meditación, o pasan un tiempo así en trance para que Dios les hable y todo. Y lo que hizo, una característica que tuvo Bilam es que en ese momento se abrió su conciencia, por así decirlo. Cuando a nosotros nos cae el 20 de algo, como dicen, balde de agua fría, y es cuando entendemos lo que estamos haciendo nosotros. Una cosa es hacer teshuvá, que hacemos conciencia y que estoy haciendo mal, y te arrepientes y te vuelves a la Torah. Otra cosa es lo que sucede a él, es que se le abre y le muestra a Dios quién es Israel, cómo Dios ama y cuida y cuál es el propósito de Israel para Dios. Él se da cuenta y dice, nunca voy a poder maldecirlo, nunca voy a poder hacerlo. Y ve lo hermoso, cómo Dios ve a ese pueblo y cómo lo bendice y le da todo a esta bendición, que aquí lo menciona como esa parábola, y le da la gloria a Dios, que dice, solamente de ti viene esa visión, solamente de ti viene eso. Se lo mostró a Daniel, a Joseph, a muchos les daba esa. Se la dio aquí a Bilam, le abrió el panorama, el entendimiento, le vio la parte espiritual y los bendijo. Y eso es muy, muy, muy bonito que Dios eso haga con nosotros los hombres, que a nosotros cuando nos fue revelada la Torah, fue algo así, fue como ese manantial que vimos y yo leía siempre, leía esto, nunca lo había entendido hasta que lo veo, tú me lo muestras y me muestras las riquezas y el amor de esta palabra. Y es cuando tú dices, yo decido dejar esta vida, esta doctrina, esta mala vida que llevo, o estilo de vida, o no sé, X, donde te haya mostrado Dios. Dices, dejo esto y mejor sigo la Torah y obedezco la Torah. Y se abre ese manantial y como decía también el Mesías, correrán ríos de agua viva en tu interior. Y se refiere a cómo la palabra cambia la perspectiva de tu vida, de tu forma de pensar, de hacer las cosas. Te arrepientes y vuelves dejas todo y vas adelante, ¿no?
Pero también hay algo importante que Bilam no hizo. A Bilam se le abrió ese panorama y le mostró quién era el pueblo de Israel. Ni Yitro ni Bilam lo hicieron. A Yitro Moisés le dijo, tú vente con nosotros y vamos a la tierra que Dios nos dio. Él decidió regresar a Madián y sus dioses. Conoció del Eterno, pero también sus dioses. Y lo propagó, como lo vemos aquí con Bilam, que escuchó del Eterno y todo. Pero Bilam no, a pesar de que se le mostró quién era Dios en su plenitud, quién era el poder de Dios y cómo él se tiene que hacer lo que él dice, él decidió regresar atrás porque le dijo a Balac que él se regresaba y le dio una profecía de cómo serían destruidos incluso el mismo pueblo de Bilam, pero él en vez, ya vio que es el Dios de Israel, decidió regresar atrás, hacia su tierra. Esto también nos demuestra algo con la gente que nosotros también les hablamos de la Torah. Les hablamos de la Torah, les mostramos y ellos ven lo hermoso, luego han estado en Shabbat o algo y ellos al final no deciden estar siguiendo en su doctrina, pero no tomar a Dios, es decir, por las creencias erróneas de que se tienen que judaizar, tienen que renunciar al Mesías, toda una basura que les enseñaron, que a todos nos enseñaron, que nos volvemos judíos y nos olvidamos del Mesías y muchas doctrinas. Pero ellos lo tienen enfrente, se les revela la Torah y aún así deciden regresar. Bilam hizo esto. Y nosotros tenemos la misericordia de que pudimos entender y entregarnos y caminar en la Torah. Y a pesar de que tantas doctrinas y tantas mentiras, irse despojando de ellas, pero ir avanzando. Bilam nunca hizo una teshuvá o algo correcto. Simplemente él sabía quién era Dios, pero no te sigo, no obedezco. Que está bonito, está perfecto, es el Dios único, pero no te voy a seguir. No renunció a sí mismo, no renunció a todo, porque pues, si vemos si él era por codicia, entonces pues a lo mejor también era. Él no renunció como el joven rico, deja todas tus cosas y sígueme, pues no lo hizo. En cambio, cuando tú dices, ok, sí, yo sigo al Dios de la Torah y empiezo a obedecer, claro que no eres perfecto, claro que vas a seguir cometiendo errores. Por ejemplo, quieres obedecer, cumplir, es que el Shabbat es la base fundamental de todo. Es que si no se toca el Shabbat es la base de toda la obediencia, de todos los mandamientos. Es la base fundamental. Entonces, si el Shabbat no se obedece al Shabbat, dices, es que estoy cansado, o tengo pendientes, o mi familia no me deja, o cualquier cosa. Dios no se enoja así, sí te dice obedece, pero si tienes un corazón que todos los días tienes en mente estudiar la Torah, estudias y quieres guardar, en tu día a día guardas los mandamientos, no dañar al prójimo, no engañarlo, si vendo no cobrarle de más, regresar cambio, no robar, tu vida cotidiana se va rigiendo con los mandamientos, poco a poquito, conforme tú no dejes la Torah, porque una cosa es que, como decía, damos un carpetazo y nos olvidamos de todo, y ya no permitimos que la Torah siga trabajando en nuestro corazón, en nuestra mente, ir aprendiendo y a tener ese temor por Dios. Cuando vamos haciendo eso, poco a poco el Eterno va poniendo en nuestro corazón el respetar cada uno de los mandamientos. Y sobre todo los más importantes, todos son importantes, pero el Shabbat es el más importante, ¿no? Es la columna vertebral de todo. Sin la obediencia a Shabbat, estamos a medias, estamos como Bilam. Conozco de Dios, pero no obedezco, y estoy así. No significa que uno sea rebelde, pero sí dejas que el corazón
no obedezca, como dice en primera o segunda de Samuel, que dice, es mejor la obediencia que los sacrificios. A veces nosotros obedecemos, pero es un sacrificio, no lo hacemos de todo corazón. Tengo que ir a hacer alguna cosa, ahí voy porque lo tengo que hacer, ya es un sacrificio, pero no lo hacemos por obediencia. Y lo que quiere Dios es que aunque nos sintamos mal, nos sintamos cansados o X, pongamos la obediencia por delante, ¿no? Y poco a poco el ir aprendiendo mandamientos e ir obedeciendo, te va a ir poniendo esa alegría y ese gozo por las cosas de la Torah, ¿no? Sí. Es lo que yo veo con este personaje. Le hemos dado mucho sentido a la burra que habla, pues sí, no es normal, pero lo importante es tomar conciencia de cada una de las acciones que hay en nuestro corazón. Dios nos habla y nos dice qué tenemos que hacer, pero hay una lucha interna que aún inconscientemente, porque a veces ni nos conocemos a nosotros mismos, nos engañamos a nosotros mismos y decimos, el Yetzer hará, más un poquito de mi terquedad, ¿sí? Y entonces no permitimos que Dios trabaje y haga ese cambio, ¿no? Porque Dios hace una parte y nosotros hacemos otra, ¿no? La nuestra es obedecer y luchar por obedecer, ¿no? Esa es la constante. Ese es el mensaje que yo aprendí de la parashá y quería pasarlo con ustedes. ¿Sí?